¿Cómo están? Gusto de saludarles en un nuevo programa Visitando las Iglesias. Hoy estamos gratos nuevamente de compartir aquí en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera con el pastor Miguel Ángel Rivera, a quien quiero saludar. ¿Cómo está, pastor? Gusto de que esté con nosotros compartiendo esta bendición. El gusto al mío, Pablo. Hoy día queremos compartir un tema que lo hablamos un poco el programa anterior, que es de estas guerras, lo que está pasando en Occidente. Y hablaba también usted de otra guerra, la que nos aqueja a nosotros, la guerra del ateísmo. Dije el sábado pasado, no sé si lo dije así tan literal, pero creo que existen dos guerras muy gemelas, parecidas, casi idénticas. En Oriente, ya dijimos, está el Islam y todo lo que está avasallando. Ellos luchan contra nuestra cultura, nuestra idea. El Occidente está viviendo, según vemos, una guerra interna a la que pudiésemos llamar literalmente una guerra contra o del ateísmo. Y es un ateísmo diferente al que teníamos concepción en los años anteriores. El ateísmo es llanamente negar la existencia de Dios, ateísmo o ateo. El asunto es que el ateísmo moderado, por así decirlo, en mucha época, fue o aceptó la conversación con las religiones. Es decir, no creo que exista Dios, pero acepto que haya toda esta variedad de religiones. El ateísmo que tenemos hoy día es un ateísmo profesante, no es nominal, es profesante, es decir, practica su creencia de que Dios no existe. ¿Y cómo la practica? Sacando el concepto de Dios de todo lo que pueda ser influencia o influenciable. Federico Nietzsche parte con esta idea de la muerte de Dios, no como muerte de Dios como un ser, sino muerte de Dios como el parámetro para las ideas. Y en 1800, casi al final del 1883 al 85, él escribe un libro en forma de poemas y relatos, Así habló Zaratustra, y ahí entonces él comienza a mostrar a todos estos dioses, todas estas ideas que se van muriendo. El asunto es que esta muerte de Dios implica muerte de leyes, parámetros, normas. Entonces, si muere el que las dicta, mueren también los parámetros, las reglas, las normas, y por lo tanto hay una especie de libertad, entre comillas, para todos los que vivimos en la tierra. Es por eso que vemos en la televisión la inmoralidad, vemos tantas cosas que están ocurriendo y que podemos ver y escuchar en todos los medios de comunicación. Tú sabes que la televisión, el cine, el arte en general, las películas, el cine, las obras de teatro, la pintura, el humor, todo este tipo de cosas dicen cómo es una nación. O sea, en el fondo, el asunto es así, Pablo. Los pensadores, como Federico Nietzsche, crean ideas, piensan, estructuras, ellos las lanzan y las toman a este nivel, pues los escritores, las personas que transmiten arte, los artistas toman estas ideas y las hacen viajar por el mundo a través de canciones, del cine, vuelvo a repetirte, del arte, de las artes plásticas. Y luego entonces los profesionales, los políticos, los psiquiatras, psicólogos, médicos, profesores, los internalizan como sus ideales y los transmiten al pueblo. Vamos a poner el ejemplo de los políticos. Los políticos toman una idea que está siendo popular, y ellos impulsan leyes. Y finalmente, quien cumple las leyes es el pueblo. Pero esto tiene su origen. Voy a contarte o mencionarte esto. La palabra cultura, porque decimos en el fondo la cultura, la palabra cultura tiene su misma raíz con la palabra culto. Finalmente es lo mismo. Entonces, toda nación tiene una cultura basada en lo que adora. Lo que adora hace su culto y su culto estructura su cultura. Existen tres grandes líneas de cultura en el mundo.
Está la cultura atea. Está centrada en el hombre. El ser humano es el centro, él rige sus decisiones, sus ideas, sus pautas. Están las culturas de demonios, que son culturas que transmiten pensamientos que son descabellados para nosotros. Voy a ponerte un ejemplo. Existe una tribu llamada la tribu Dani. La tribu Dani en Papúa Nueva Guinea tiene 3 actitudes o cultura. Cuando una persona muere o se le muere un pariente, ellos van cortando los dedos de la mano de sus mujeres. De tal manera que tú puedes encontrar en la cultura Dani que hay mujeres con 2 dedos menos, 4 dedos menos. También en esa cultura Dani, tribu Dani en Papúa Nueva Guinea, a la mujer se le circuncida. Es decir, ella sufre una operación cuando llega su primer periodo menstrual y ellos cortan toda la zona del clítoris en el genital. Y también a los hombres le ponen una calabaza, un zapallo largo, en su zona genital cuando el niño cumple los 6 años. Y para hacerlo, ahuecan un poco la calabaza, la ponen en el fuego, la calientan, la quitan los granos que se quemaron y caliente la ponen en la zona genital de los chicos de 6 años. Si eso no es cultura demoníaca, no sé lo que es. Porque no es cultura atea. Occidente, ninguno haríamos eso. Entonces, con eso estoy diciendo que ya llevamos 2 formas de ver el mundo culturalmente y la tercera forma es la cultura teísta. Ahora, tú me preguntabas sobre lo que vemos en la televisión. Si me permites ir a la Biblia, en Romanos capítulo número 1, encontramos desde el verso número 18 en adelante lo siguiente: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Entonces me detengo aquí. ¿Cuál es tu opinión? Perdón, no quiero ser yo el entrevistador, sí. Pero ¿cuál es tu opinión con respecto a la cultura Dani? ¿Hay una verdad en lo que ellos hacen con la falange de las manos de sus mujeres o con la operación hacia sus chicas, o es una mentira? Bueno, estamos hablando de cultura, pero hay que verlo de distintos puntos. Nos basamos a la Biblia, pienso que la Biblia no nos manda eso, no nos enseña eso. Pero claro, es la cultura de ellos y a lo mejor falta evangelizar en ese lugar. Es una respuesta correcta. Es la cultura, su cultura. Pero no todas las culturas están basadas en el teísmo. No todas las culturas están basadas en el ateísmo. Hay culturas basadas en espíritu demoníaco. Ideas que son salidas no de la mente humana, porque vulnera a la mujer, la daña y la atrofia. El Señor dice en la Biblia que hay cosas, maldad en el mundo, que obstruye la verdad. No puede ser posible que una cultura maltrate así a sus mujeres. Entonces ahí nos damos cuenta que ahí hay una cultura fundada en una mentira. Si esto fuera un árbol y el subsuelo y el suelo donde está la raíz fuera mentira, 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 el árbol que crece sería fundado en mentiras. Si hay mentira, 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 verdad, verdad, mentira, 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 la cultura puede ser algo buena. Pero cuando un árbol está plantado en un suelo con verdad, 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 el fruto que va a dar obviamente es muy frondoso. Jesús lo dijo: yo soy la vid, ustedes las ramas, todo el que está unido a mí lleva mucho fruto porque está fundado en una verdad. Enseguida el texto dice: porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se oscureció su corazón y su pensamiento y se hicieron inútiles en su razonamiento. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios
y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Y aquí entonces Pablo empieza la manifestación de la cultura sin Dios. Ya no es demoníaco ni es teísta, es una cultura atea. Acá dice que esta cultura, esta nación, este pueblo, esta humanidad hizo tres cosas. Primero, obstruyó la verdad con la maldad, es decir, la verdad salió. Decimos en el cristianismo que Jesús es la verdad, Dios es la verdad. Definitivamente la verdad fue oscurecida. Segundo, se envanecieron en sus razonamientos. El cristianismo tiene que pensar, pero otra cosa es que nosotros pensemos sin la Biblia. Eso sería razonamiento necio. Yo debo razonar, pero la Biblia es mi marco. Y lo tercero que hicieron ellos es que cambiaron la gloria de Dios por gloria terrena, humana, imágenes. Entonces empezaron a graficar a Dios de una manera tangible. Mira los efectos que sucedieron. Cuando una cultura saca a Dios del camino, dice la Biblia, verso 24, Romanos 1. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a una sola cosa, impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos a los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Por esta razón, no porque ellos sean impuros sexualmente, sino porque cambiaron la verdad por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios, dejaron de ser teístas por la mentira, o sea, se transformaron en ateos, no teístas. Y los efectos son estos. Dios, por esta razón, porque los desecharon, los entregó, dice, a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, o sea, ser una cultura teísta, sino que ser ateos, Él los entregó a una depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Y mira las cosas que aparecieron. Vamos a hacer, está muy bueno el tema, yo sé que viene algo también muy interesante, pero quiero invitarle a hacer un corte comercial también para nuestros avisadores y retomamos este tema que está importante, el ateísmo en lo que estamos viviendo. Una pausa, ya volvemos. Continuamos visitando las iglesias aquí en las dependencias de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera junto al pastor Miguel Ángel Rivera en un tema muy importante. Estamos hablando del ateísmo, de las culturas, de cómo cierto está la cultura con Dios y la cultura sin Dios, cierto que hablamos de la verdad y hablamos también de la mentira. Usted nos leía, pastor, antes de la pausa, unos versículos que iban a la moralidad sexual. Sí, la razón no era la inmoralidad sexual, sino que la razón era haber dejado la verdad, haber dejado la cultura formada por Dios y sus principios. Los efectos no solo eran esta degradación sexual, sino que dice aún más. Lo que sucede cuando sacamos la verdad y ponemos una mentira es lo siguiente. Se han llenado, dice el verso número 29, de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones o peleas, engaño y malicia, chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, creadores de maldades, se rebelan contra los padres, son arrogantes, insensatos, desleales, insensibles y despiadados. Pastor, ¿y hay alguna cultura que se le haya dedicado estas palabras? Bueno, el libro es Romanos,
La cultura romana, Pablo, donde vino Jesús a nacer, tenía condicionantes que finalmente la destruyeron. Ellos nunca fueron teístas, ellos eran paganos, eran no ateístas en el sentido de divinidades, tenían muchos dioses, pero en cuanto a Dios, ellos no creían en Él como divinidad absoluta. La cultura atea de los romanos tuvo, según algunos escritores, principalmente te voy a leer algo sobre un pastor e historiador que escribe en otro libro, de otro autor, pero él se llama Jack Harold. Y Jack Harold dice que hay 9 cosas que pasaron en la cultura romana que tienen que ver con esta lectura que acabamos de mirar. Él dice, por estas razones cayó Roma, fue destruida como cultura. Hubo socavamiento en la santidad del hogar. Pablo, hoy día hablamos de calidad de vida, sí, pero esa palabra reemplazó santidad de vida. Hoy hablamos de calidad, como comer mejor, ejercicio y todo, pero las personas finalmente en la calidad de vida, ¿saben lo que han hecho? Han creado su propio culto. Voy a poner un ejemplo. Al viernes, ¿cómo se le llama hoy? Al viernes se le llama San Viernes. Porque finalmente la gente atea ha creado su propia religión. ¿Qué es el San Viernes? El San Viernes es quitarse la corbata, el San Viernes es quitar la chaqueta. En países como Estados Unidos, qué sé yo, tú puedes ver gente con traje y con zapatillas el viernes. Ellos salen de sus trabajos, ponen su morral, ponen una bicicleta, zapatillas y caminan o hacen ciclismo en los parques. En Chile, San Viernes, ¿qué es? Ese es un ejemplo de la cultura que estamos llevando. Es alcohol, fiesta, mucha fiesta y más fiesta. Hay que sacarse toda la semana de encima. Hay que hacer todo. Tomar ánimo, relajarse, reír, beber. Entonces, el socavamiento del hogar fue finalmente el socavamiento de la santidad del hogar. Hoy día los hijos están viendo todas estas actitudes. En Roma aumentaron los divorcios y los repudios en los matrimonios. Estoy hablando de la cultura romana de aquellos años. Hubo degeneración moral de tal manera que había mucha perversión sexual. Tú sabes, muchos de los emperadores se les acusa de eso. Declive en la vitalidad religiosa. La gente dejó de adorar y se concentró en sí mismo. Hubo reemplazo del culto. Dejamos de adorar la divinidad y comenzamos a adorarnos nosotros mismos. Caos político y desconfianza en los líderes políticos. ¿Te suena familiar? Justamente iba a hacer la pregunta porque usted me está hablando de Roma, como ¿cierto? Imperio. Pero me suena justamente muy familiar lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. Porque la razón, Pablo, no es que nosotros vivamos como el Imperio Romano. La razón que decía Romanos capítulo 1 es que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, sino que cambiaron esta divinidad por otras divinidades. Te puedo decir que los ateos han dejado de creer en Dios, pero eso no significa que no crean en nada, sino que están creyendo en cualquier cosa. Entonces, si Roma tuvo esto, aparte del fracaso de mantener la ley y el orden, todos sabemos, hoy día las fuerzas que protegen a la ciudadanía se ven enfrentadas a choques de autoridad tremendo, de tal manera que ponen en riesgo sus vidas, su trabajo, por hacer procedimientos que pueden ser acusados como ilegales. Roma también tuvo una alza de impuestos enorme, así lo dicen los historiadores sobre el Imperio Romano. El pueblo no podía vivir, tenía declive moral, tenía declive espiritual, tenía divorcios y matrimonios quebrados, tenía alza de impuestos, inseguridad social, tenía entonces políticos en los que no confiaba y finalmente Roma se socavó cuando la gente comenzó a migrar de los lugares rurales a urbanos tratando de buscar un mejor pasar. No hablemos que eso no está pasando en el mundo hoy día, hay mucha migración. Entonces, si todas estas cosas son producto de que hemos dejado la verdad por poner mentira,
como el ejemplo del árbol, ¿verdad? Si el árbol se funda en mentira, 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 el fruto del árbol es inexistente. Todas las cosas que estamos viendo en nuestro país hoy día son producto exclusivo de que nosotros poco a poco hemos ido quitando la concepción teísta y poniendo una concepción atea. No estoy hablando solo de Chile, estoy hablando de todos los países de América Latina. Me llamó la atención, te lo voy a leer textual. Existe en América Latina una asociación estratégica con China. Chile también tiene una asociación estratégica con China. Y entonces China es un país muy grande en el mundo. Ellos tienen en América Latina un centro de estudios para el desarrollo social de América Latina. Su director, el doctor Gu Baiyi, escribió lo siguiente. Él dice así: una de las cosas que se nos pidió a nosotros como asociación es que examináramos las causas del éxito de Occidente y cómo tiene tanta supremacía sobre el resto del mundo. Bueno, primero, dice él, estudiamos que sus armas eran muy poderosas. Barcos, aviones y armas eran grandes y potentes. Pero luego nos dimos cuenta que tal vez lo mejor por sobre las armas era su sistema político, principalmente democrático en Estados Unidos. Luego, dice, nos fijamos en su sistema económico. Pero finalmente, dice el doctor Wu Baiyi, que en los últimos 20 años nos hemos dado cuenta que el corazón de la cultura de Occidente es su religión, el cristianismo. Te estoy leyendo algo de una persona que no es cristiana. Occidente es tan poderoso, dice el doctor Wu Baiyi, porque tiene un fundamento moral sólido, y esto da paso a una democracia, una cultura, una política y un desarrollo económico. Hace algunos meses estuve en una granja porque era en otro país, aquí le llamamos chacra o parcela o lo que sea, una parcela. Tenía siembra de maíz y a la entrada había una pequeña casa, como una tiendita pequeña, muy rústica, muy pequeña, que tenía los productos que producía la chacra, la granja. Había un letrero que decía familia Yoder, era el apellido de los dueños de la hacienda, y decía autoservicio. Nos detuvimos en la carretera, no había cerco, no había portón, no había nada. Entramos. El hermano que iba conmigo en el auto, él me dijo: pastor, quiero que usted conozca esto. Y habían tomates, lechugas, maíz, zapallos, porotos, otras verduras, había leche, habían fardos de pasto y no había nadie. Entonces yo dije: ¿y cómo compramos aquí? Me dice: usted puede escoger. Todo tenía papelitos escritos a mano. Tú tomabas una bandejita con 5 tomates, costaba X cantidad de dinero, tomabas lo tuyo. Y a la entrada de la caseta, a la entrada de esta tiendita pequeña, había una mesa con una caja y una calculadora. Tú calculabas tu costo, levantabas la caja, había dinero, ponías tu billete, sacabas el vuelto, cerrabas la caja y te ibas. Compramos. Me tomé una foto ahí. Y cuando salimos, la gente, la familia Yoder, o algunos de ellos, estaban allá. Y ellos nos hacían así, que nos fuera bien. Cuando iba en el auto, yo decía, iba en silencio. Bueno, obviamente no era Chile. Yo sé, en Chile nos hubiésemos llevado los tomates, el fardo, el choclo, la calculadora y la caja. Pero yo le decía, ¿cómo es esto? Me dijo: pastor, todos ellos aquí son cristianos. Sus abuelos fueron cristianos y sus tatarabuelos llegaron en la fundación. Estoy hablando de una granja en Estados Unidos. Ellos saben que hay un mandamiento que dice: no robarás. Por lo tanto, ellos dicen: todos los que entran aquí no van a robar. Eso, Pablo, es cultura. Para ir redondeando nuestra conversación de esta jornada, nuestra cultura tiene que seguir siendo la Biblia. No hay duda. Ya te lo dije en nuestro encuentro pasado, la primera ministra Angela Merkel dijo a Europa: tenemos que volver a la Biblia. Permíteme terminar con estos 2 pasajes de la Biblia.
Efesios 6, verso 10 dice que toda lucha, todas estas dos guerras, finalmente son guerras espirituales. La Biblia dice no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Toda guerra, aunque sean estas que te acabo de relatar, fin de semana pasado el Islam y esta ahora el ateísmo, y estamos viviendo esta realidad, son guerras espirituales. El 2 de Corintios capítulo 10 dice: nuestras armas no son carnales, no son de este mundo, sino poderosas para destruir fortalezas. Esa es una verdad que no se nos puede perder de vista. Literalmente dice la Escritura así: aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como las hace el mundo. 2 Corintios 10, verso 3. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra la mentalidad divina, y llevamos cautivo todo pensamiento a Cristo. Es decir, Pablo, al terminar, nosotros debemos olvidar las armas que tenemos. Las armas para vencer el Islam y las armas para vencer el ateísmo no son las balas, las bombas, no son las protestas, no son los carteles, no son los golpes hacia los que están a favor de cosas que a nosotros nos parecen malas. Nuestras armas son la oración, la Biblia, el discipulado. Espero tener tiempo para conversar contigo eso en una próxima oportunidad. Amén. Así va a ser el pastor Miguel Ángel Rivera conversando con nosotros aquí en Visitando las Iglesias. Una bonita conversación que esperamos usted pueda seguir compartiendo con nosotros. Siga aquí en Canal 2 en Visitando las Iglesias.